Buenos días, mi amor. Dios te bendiga. ¿Cómo está? Bien, cariñito. Muchas gracias por dejarme compartir este momento contigo. Ay, qué bueno, me alegro mucho. Pues en esta mañana vamos a darle gracias al Señor y vamos a leer la palabra. Yo le he llamado a este momento el momentito con Dios, con el Señor. Entonces, hoy es sábado y qué bueno que tú estás conmigo para que lo podamos hacer juntos. Amén. Bueno, pues yo te voy a pedir que lea la palabra primero y luego vamos a dar gracias. Voy a leer de la carta de Judas. Qué bueno. La carta de Judas, tú solo tienes un capítulo, entonces es el versículo 3. Ok. 3 hasta el final de ese capítulo. Y dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado el pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendió con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió de proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Wow. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Aleluya. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, porque tú eres merecedor de Amén, toda Señor. la gloria. Eres merecedor de la alabanza, Padre amado. Amén. En esta Eres mañana, merecedor, Señor, Señor. te exaltamos. Recibe, Señor, nuestra adoración. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día que tú nos permites, Señor, estar aquí Gracias, Señor. glorificando tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por esas palabras tan poderosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a permanecer en ti, en tu amor, en tu verdad y en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya, tremenda palabra, mi amado, que acabaste de leer ahora mismo. De verdad que todo está profundo y todo está muy poderoso, pero me llama una parte ahí la atención. O sea, vamos a poder resumir todo lo que leímos, ¿verdad? Que fue un capítulo completo, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Me voy a quedar en esa parte que leíste, donde dice que, pero vosotros, amados hermanos, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían que en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Wow. ¿Qué tú podrías añadir o qué tú entiendes de estas personas que son sensuales? Dice la palabra, que no tienen al Espíritu. Dime algo, yo tengo más o menos una idea, pero ¿qué tú podías aportar en cuanto a esto? Bueno, por medio de introducción, vemos que Judas, de todos los temas que él pudo haber escrito, escogió este tema. O sea que parece que él era, claro, un líder de la iglesia. Y de todos esos temas, él escogió este tema de hablar, de recalcar sobre esta gente, impíos, sensuales. Y él estaba escribiendo a la iglesia. O sea que esta gente no era de afuera de la calle. Parece que esta gente se estaba apareciendo dentro de la iglesia. Sí. Y estaban haciendo sus cosas dentro de la iglesia. Y él vio esto un problema tan serio, tan grave, que él decidió dedicarle una carta solo a ese tema. No, y es poderoso, porque entonces él le llama, o sea, acabamos de escuchar todo el contenido, lo que tú acabas de leer. Oye, él pone ejemplo aquí de cayeron como Caín, como en la contención de Coré, o sea, gente que causan divisiones porque ellos creen que son los únicos que saben hacer las cosas. Y lo que ellos saben hacer, por ejemplo, yo me acuerdo de Coré, que Coré decía, por ejemplo, ¿y por qué tiene que ser Moisés el líder? ¿Por qué no puede ser otro? Y o sea, y había una contención, ¿verdad?, en cuanto a eso. Él dijo, pero puedo ser yo, o puede ser otro. ¿Por qué tiene que ser Moisés? Y esa gente de Coré no eran de los de Canaán, eran los israelitas. O sea que esa gente con ese problema de Coré eran el propio pueblo de Dios. Amén, sí. Entonces estas son la gente que desde esos tiempos quieren causar división en la iglesia, porque ellos no quieren hacer lo que la palabra de Dios dice. Ellos quieren hacer, o sea, en este ejemplo, ¿verdad?, que vimos de Moisés, él quería ser él el líder, que por qué tenía que ser Moisés. O sea, la palabra de Dios nos deja a nosotros entender que Dios es el que elige
el que él quiere. Él eligió a Moisés. ¿Por qué tenía que ser él? Porque son gente que siempre quieren llevar la contraria a la voluntad de Dios, a lo que Dios quería hacer. Sí. Pero saliéndonos de ahí, vamos a ver, él sigue diciendo que tenemos que tener mucho cuidado con esto para que nosotros no caigamos en esto. Nosotros tenemos que mantener nuestra fe en lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Lo que nos dejaron las enseñanzas de los apóstoles. O sea, nuestra fe en el Señor Jesucristo, nuestra fe en la palabra de Dios. Y estas personas que son sensuales, esa palabra, yo busqué la palabra y esta palabra quiere decir, se define como sensuales. Dice que la sensualidad consiste en atraer la atención en su sentido más amplio. La sensualidad se asocia a los sentidos. Oye, la sensualidad se asocia a los sentidos. Eso quiere decir que nuestros sentidos son los ojos, el olfato, sí, el oído, el gusto, ¿verdad? O sea que lo que nosotros percibimos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros vemos. Pero la palabra de Dios no nos llama a nosotros a que nosotros, ¿verdad?, ministremos según lo que nosotros sintamos. Sí. Porque si nosotros actuamos por lo que sentimos, entonces la palabra de Dios no vendría a ser importante para nosotros. ¿Tú me puedes ayudar en algo con eso ahí? Sí, es interesante porque la sensualidad, esa palabra sensualidad tiene una raíz, sense, ¿no? Y de ahí sale la misma palabra sentidos. Y de ahí sale la misma palabra sentimientos. Wow. Entonces sí, podemos ver, por ejemplo, en las iglesias, durante mucho tiempo hemos visto que hay muchas personas, ¿verdad?, que son cristianas y ellos, por ejemplo, ellos dejan de ir a la iglesia, a algunos cultos, según ellos, porque ellos no sienten. O sea, yo he escuchado personas, no sé si tú lo habrás escuchado, pero yo he escuchado personas que dicen, oh, yo no voy a esa iglesia. O sea, no me estoy refiriendo a una iglesia en particular, me estoy refiriendo a una iglesia, sí, donde ellos son miembros o visitan. Oh, yo iba a una iglesia, pero yo dejé de ir a esa iglesia porque yo no siento como que yo tengo que ir a esa iglesia. O sea, tú te congregas porque la palabra de Dios, porque tú no lo sientes, o porque la palabra de Dios dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. O sea, que nosotros debemos congregarnos. La palabra de Dios dice que ahí es que Él envía bendición y vida eterna. O sea, nosotros nos congregamos porque el Señor no permite que nosotros habitamos en comunidad. Y cuando nosotros aprendemos a vivir en comunidad, ahí nosotros vamos a experimentar, por ejemplo, el amor. Yeah. El amor, vamos a estar con personas que quizás nos vamos a ir llevando, tal vez no nos van a ver todo bien, pero nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad?, a amarnos, a conocernos, sí, porque somos hermanos y entonces en esa hermandad es que el Señor quiere. Entonces estas personas que son sensuales, ellos no sienten. Por ejemplo, hay un culto de oración y ellos dicen, yo no siento ir a la oración. O sea, por ejemplo, cuando yo no voy a la iglesia, o porque estoy enferma y quizá no me pueda parar o no pueda ir, o tengo alguna situación que me lo impida, pero no porque yo no sienta ir. O sea, yo siempre quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es un deber de nosotros congregarnos. Ahí es que nosotros nos alimentamos, aunque nosotros podemos hacerlo en la casa, ¿verdad? Nosotros mantenemos nuestra coinonía, nuestra comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero nosotros aprendemos en comunidad a manejar ciertas situaciones, como por ejemplo el amor, la ira, el enojo. Porque a veces nos podemos enojar con un hermano, pero ahí mismo nosotros tenemos que aprender que si nosotros nos enojamos, tenemos que inmediatamente dejar el enojo, porque el enojo no viene de Dios. Sí. Entonces nosotros en la casa no nos enojamos nosotros mismos, ¿verdad que no? Nosotros si estamos solos no tenemos con quién enojarnos, pero tal vez en la iglesia, porque como tenemos, es como los hermanos, ¿verdad? Que algunos pelean, pero siempre se aman y juntos nosotros podemos, ¿verdad?,
quitar todas esas cosas que nos pueden impedir que nosotros vivamos una vida, ¿verdad?, que agrade a Dios. Esa fuera entre la gente donde el Señor nos ayuda a ejercitar. Exacto. El fruto del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque uno dentro de 4 paredes, uno solo no puede ejercitar esas cosas. No, porque ¿con quién te va a ofender y con quién te va a sentir mal? Entonces nosotros, por eso es que no podemos dejar de congregarnos. Entonces esos hermanos que son sensuales, que lo que ellos sienten, o sea, si hay un predicador que no lo motiva, que no lo emociona, ellos piensan que ese predicador que no tiene al Espíritu, porque ellos piensan que la persona, como la persona actúa, es por el Espíritu, pero eso no es así. La palabra de Dios es la que nos debe a nosotros ministrar. Y si la palabra de Dios es una fuente, ¿verdad?, que viene, que la misma palabra de Dios dice que es viva y que es eficaz. Y si una palabra de Dios sale de una fuente, de un vaso, sí, sale de esa fuente, sale de ese vaso, pero no deja de ser palabra de Dios. O sea, yo pienso que el terreno, yo creo que me voy a salir un poquito del tema, porque me está llevando esto. Por ejemplo, el sembrador salió a sembrar, ¿verdad que sí? Sí. Y él regó la semilla, y donde cayó la semilla fue el fruto, ¿verdad? O sea, el problema no era la semilla. La semilla era buena. Era la misma semilla. Era la misma semilla que él salió a sembrar. Pero el problema, ¿dónde fue que estuvo? El problema estuvo en la tierra, en el terreno. Donde cayó la semilla. Entonces, si el terreno es malo, la semilla no va a crecer, no va a germinar y no va a dar fruto. O sea, yo creo que no tiene que ver con la persona que traiga la semilla, porque la semilla es palabra de Dios. Sí. Entonces esa semilla va a crecer, va a germinar y va a dar fruto en buena tierra. Entonces esa buena tierra, yo creo que cuando nosotros estamos juntos en comunidad con los hermanos en la iglesia, estamos oyendo palabra de Dios, estamos adorando junto al Señor. Ahí la palabra que va a venir de ahí, va a venir del Señor. Amén. Sí, entonces, amén. Depende de cómo esté nuestro terreno. O sea, el terreno, el Señor dijo que el terreno es el corazón del hombre, ¿verdad? El corazón, esa es nuestra tierra, donde nosotros recibimos la palabra. Y que el problema no estaba en la semilla, o sea, no está en la palabra. Sabemos que la palabra, la semilla es la palabra de Dios. El Señor lo explicó. Entonces, estas personas, por eso dice que causan división, porque todo lo que ellos sienten decirlo, ellos lo dicen. Entonces hay personas, ¿verdad? Tenemos los débiles, los que son más fuertes, los que son débiles en la fe. Pueden fluctuar fácilmente cuando comienzan a oír esta persona diciendo, porque yo no siento venir a la oración, yo no siento venir a este culto, porque fulano que va a predicar, no me gusta no me siento bien cuando él predica. O sea, ahí caen los sensuales, ¿verdad? ¿A eso se refiere? Sensuales parece, ¿no? Porque actúan por los sentimientos, por lo que ellos sienten. Las personas que, incluso dentro de la propia iglesia, que se dejan llevar por los sentidos y los sentimientos, ¿no? En cambio, de darle prioridad a la palabra del Señor. Entonces Él nos amonesta, nos previene de las personas dentro de la misma iglesia que se dejan llevar por los sentidos y los sentimientos. Y también es una advertencia para nosotros, que no nos dejemos nosotros caer en esa trampa de dejarnos llevar por los sentimientos y los sentidos, sino dejarnos llevar ponerle prioridad a la palabra del Señor y obedecerla, ¿no? Amén. Entonces, ese tipo de personas nosotros la vamos a conocer. Lo vamos a conocer como dice la palabra, por los frutos nosotros lo vamos a conocer. Y hay algo muy importante aquí que dice que los impíos pueden ser detectados por lo que creen, lo que hacen y lo que dicen. O sea, ellos creen una cosa y lo que ellos creen es lo que ellos dicen. O sea, ellos pueden estar errados,
pero sus sentimientos le dicen a ellos, oh, yo siento. Oye, es tan así que ellos dicen, yo siento de parte de Dios, involucran a Dios por los sentimientos de ellos. Wow. Yo siento de parte de Dios que yo no puedo venir hoy a la iglesia, o sea que yo no voy a ir. Algo va a pasar y yo no siento ir para allá. Y por eso, por lo que sienten, dejan de ir. Entonces, ese tipo de personas nosotros la vamos conociendo, porque a medida que ellos hablan con nosotros nos vamos dando cuenta quiénes son ellos. Pero hay algo muy importante, porque no vamos a abundar mucho, porque este es un tema demasiado amplio y lo queremos hacer en pocos minutos, ¿verdad que sí? Pero Santiago nos dice en sus últimos consejos, sus últimas palabras, oye, algunos de ellos, vamos a tratar de convencerlo, a dejarle saber, oye, no está bien lo que estás haciendo. No, convencerlo para que ellos no se pierdan. ¿Y qué más es lo que dicen? Convencerlo, a otro vamos a arrebatarlo del fuego. Y a otro vamos a tener misericordia de ellos. Y oye, pero esto está fuerte, dice que aún la ropa que ellos usan, nosotros no debemos ni siquiera usarla, la ropa, porque su ropa está contaminada. Esto está fuerte, hermano. Sí. Esto está demasiado fuerte. Entonces, pero nosotros tenemos que tratar de ayudarlo, no dejándolo, porque nosotros no podemos dejar la fe. Nosotros tenemos que mantener esta fe, lo que nos enseñaron los apóstoles, lo que comienza Judas diciendo, ¿verdad? Sí. Entonces nuestra fe es tratar de convencerlo a ellos, no dejar que ellos no cambien a nosotros, sino que ellos entiendan que lo más importante es someternos a Dios, someternos a su palabra, y parte de someternos a la palabra de Dios está incluido el congregarnos, el amarnos unos a otros. Amén. Amén. ¿Tú quieres agregar algo más? Gracias, Señor. Pues esto es poderoso. Es interesante porque en ese versículo ahí del fuego, ¿no? O sea, eso implica, Judas implica que la sensualidad, hay un vínculo entre la sensualidad y el peligro del fuego. Wow. O sea, así como la soberbia, la soberbia puede llegar a alguien a condenarse, sí, porque la soberbia puede separar a esa persona de Dios. Amén. Y también igualmente la sensualidad, si no tenemos cuidado, nos puede alejar del Señor también. Amén, gloria a Dios, aleluya. Esto está fuerte, está poderoso. Bueno, pues hasta aquí nuestra parte. Yo espero, ¿verdad?, que esto, yo sé que esto ha sido... nosotros estábamos tratando este tema demasiado amplio porque hay muchas cosas que están vinculadas, inclusive hablamos del matrimonio, que bueno, ya vamos a tener otro tema que vamos a hablar del matrimonio y vamos a incluir esta parte porque yo creo que también va relacionada y es muy importante porque en el matrimonio también hay muchas cosas que necesita el Señor, ¿verdad?, cambiar. Tenemos que cambiar algunas cosas que no convienen de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tenemos que someternos, así como nos sometemos a Dios y a su palabra. Por ejemplo, en el matrimonio, la mujer tiene que someterse a su marido. Pero estas personas que son sensuales, ellos no lo ven de esa manera. Ellos dicen, no, yo no siento que eso sea así. Porque esto no puede ser así, porque como yo tengo que estar por debajo. Ellos siempre creen, ellos tuercen, como dice la palabra de Dios, la tuercen, la cambian. No lo que la palabra dice en sí, sino lo que ellos sienten. Sí. Pero ya este va a ser otro tema que vamos a tratar sobre el matrimonio. Amén. Pues muchas gracias le damos al Señor por este tiempito que hemos pasado aquí en su presencia hablando de su palabra. Yo espero que sea de mucha edificación para nuestras vidas y para las personas que quizá lo vayamos a compartir. Sí, Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Amén.